Apreciable auditorio, muy buenas noches. Como cada semana es un placer saludarles en esta mesa de análisis político. Bienvenidos a través de esta frecuencia vía streaming. En la mesa, por supuesto, dos grandes periodistas, Alejandro Sánchez Mezquita y Daniel Barquet. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Tony, Dani, a ustedes, muy buenas noches. ¿Qué hicimos, Daniel Barquet? Muy buenas noches, un gusto como siempre. Dani, Muchas gracias. gracias. Como siempre, un placer saludarles. Pues vamos a entrar en materia con el análisis de esta noche. Mérida, pues parece estar intolerable a la corrupción. 5 funcionarios han sido ya despedidos de este gobierno que encabeza Cecilia Patrón Laviada. Dicen que por prácticas de corrupción. La propia alcaldesa de Mérida fue quien reveló esta noticia. Cecilia Patrón Laviada reveló que 5 de sus funcionarios han sido ya separados de sus cargos. 8 más también han sido sancionados por diversas irregularidades en su desempeño dentro del Ayuntamiento de Mérida. Un tema que platicamos incluso la semana pasada, tú lo comentabas, Daniel, ¿quieres empezar por el tema? ¿Sabías de estos despidos? No, bueno, es que era evidente, era necesario, decíamos la semana pasada, para los que no tuvieron oportunidad de escucharnos, que pues muchos funcionarios no le estaban siguiendo el paso. Cecilia Patrón es hiperactiva, es una mujer que trabaja mucho, todos los días está en la calle, visitando vecinos, aparte atendiendo gente en el palacio. Es un ritmo tremendo al que no estaban acostumbrados muchos funcionarios. Y con aquello de que somos panistas, somos del mismo partido, nos tenemos que quedar, pues bueno, ya vieron que no es así. Se han ido encontrando irregularidades y creo que van a encontrar más, porque hay gente que no debería, ya se va a cumplir el primer año de gobierno de esta administración, difícilmente algunos deban pasar al segundo año, incluso si tuvieran un poco de vergüenza, darían un paso de costado y que, bueno, otros hagan la actividad. La realidad es que debe haber más movimiento, seguramente servicios públicos, seguramente mercados. En la misma policía municipal también hay que hacer algunas depuraciones, no lo han hecho mal, pero también habría que mejorar. Y hay varias áreas en las que deben estar revisando qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque el objetivo grande es obviamente buscar la reelección en 2027 y si logran sobrevivir 2027 tendrían alguna oportunidad de mantener sus carreras políticas en 2030. ¿Qué ocurre? Si la planta laboral no entiende, no habla el mismo idioma, no hay una comunicación interna eficiente, pues va a empezar a aparecer muchos baches dentro de una ciudad donde lo que nos sobran en este momento son baches. Pero 5 despidos, 8 sanciones es bastante, ¿no? Sí, sí, Antonio, y sabes de lo que en el ámbito de esta nota que la propia alcaldesa da en su conferencia de prensa, ella dice que son los propios ciudadanos que denunciaron este hecho y que a través de la investigación se dio el caso de esta presunta corrupción, voy a llamarle hasta el momento presunta, pero ellos detectan estos actos de corrupción y inmediatamente proceden. 5 despidos, 8 amonestados. Y hay una frase que pues realmente que me gustó mucho cómo lo dijo Cecilia, ¿no? No estamos exentos de errores, pero sí actuaremos con decisión. Y esas palabras estamos hablando de que es un ejemplo, una muestra de lo que hay en su gobierno, que no permitirá ningún acto de corrupción. Entonces, si hay esta sinergia entre población, ciudadanos con la propia autoridad, pues se da un fortalecimiento a la institución y también al régimen democrático que estamos viviendo. Tony, de verdad, ¿cuántas veces hemos visto estos actos denunciados por el propio partido? A lo largo del tiempo ha sido mínimos, ¿no? Yo recuerdo a Rosa Payán que lo hizo una vez, Cecilia Patrón ahorita, algún gobernador lo hizo, no recuerdo algún acto que ellos hayan ejercido una muestra de decir, bueno, aquí no vamos a tolerar la corrupción. Así que a unos días de que Cecilia rinda su informe, pues ya dio a conocer que no permitirá la corrupción, que es un marco esencial en el ámbito de su gobierno. Que además aquí es un hecho tangible. Los pescaron, pues se hizo el análisis y al final los pescaron, los descubrieron, hay evidencia y es un despido justificado. No hay de otra. Tiene que proceder. Tiene que proceder, claro, si tú encuentras la irregularidad, no la cubres y entonces procedes en consecuencia. Aquí lo interesante es, bueno, todos los días en redes sociales hay cualquier cantidad, hoy te pueden llamar corrupto a ti, a mí, a cualquiera,
pero el caso es que te lo demuestren. El que acusa está obligado a probar. Entonces, por favor, usted que amablemente nos ve y nos escucha, ayudemos a Cecilia. Si usted sabe de más casos, si usted tiene evidencias de más casos, con todo gusto envíenos la información y la haremos llegar personalmente a la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, pero que sean casos, no dice el primo de un amigo. Son cosas diferentes. Entonces, acabemos un poco con esto de la rumorología y vámonos a los hechos. ¿Quiere limpiar la casa a la señora? Vamos a ayudarle. Sí, y sobre todo que estamos viendo, esto fue en desarrollo urbano. Esto quiere decir que la presunta acción ilegal que se hizo fue el dar permisos para que se realicen algunas actividades, y esos permisos no pudieran ser autorizados, es decir, eran permisos que no tenían por qué ser otorgados, pero se daban mediante una presunta mordida, como dijo la alcaldesa. Así que aquí el ejemplo es, ya denunció, ahora continuar para procesar jurídicamente a quien resulte responsable. ¿Políticamente afecta la estructura del Partido de Acción Nacional? Bueno, es que siempre ha sido el temor, por eso los del PRI cubrían a los del PRI, los del PAN cubrían a los del PAN y los de Morena hoy cubren a los de Morena. Pues es que si queremos ser una autoridad para todos, si queremos que se cumpla de haz lo que yo digo y también lo que yo hago, actuar en consecuencia, ser congruentes, ser coherentes, pues yo creo que hay que decirlo, hay que hacerlo. Las consecuencias políticas, si las hubiera, seguramente las va a haber. ¿Por qué? Porque afectas a gente que estaba en grupos. Le ocurre a todos los ayuntamientos. El alcalde que se va, atiborra la nómina y luego, pues, ¿quién los corre? El que entra. ¿Quién es el malo? El que entra. Entonces, yo creo que las consecuencias, si las habrá en el 2027. Está justo a tiempo en este primer año que está por concluir, primer año de labores, está justo a tiempo para sacar toda la basura y que no se quede abajo de la alfombra, como casi siempre ocurre, o escuchamos que ocurre en todos los ayuntamientos y en todos los gobiernos. Yo a tu pregunta respondería, no perjudica la estructura política, Tony, porque yo creo que fortalece, porque esto es un mensaje de decir, bueno, vamos a actuar bien y el que sea a cualquier nivel de autoridad será responsable de sus propios actos. Para mí quedó como un mensaje hacia su gente. Mira, y yo creo que es saludable. Te voy a contar una breve historia que seguramente usted la ha vivido, la vio alguna vez. 1991, por primera vez el PAN entra al Ayuntamiento de Mérida con Ana Rosa Payán Cervera. 1991. Hubo gente que conservó su empleo sin problemas y metió a sus hijos y recomendó a sus sobrinos y llenó la nómina hasta que perdieron la elección allá en 2004, cuando entra Angélica Araujo. Y entonces, imagínate, 2007, si hubo algún priista que aguantó todo esto, de aquellos de Hervé, de aquellos de otros ayuntamientos, que aguantó todo este periodo, y cuando gana por fin su partido, Angélica Araujo dice, por fin me salvé todos estos años. Entra Angélica y lo primero que hace es correr a los que estaban de la administración anterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es muy saludable. Es muy saludable porque quiere decir que nadie está seguro en su puesto, que tienes que rendirle cuentas a la ciudadanía, que es la que te paga todos los días, porque están mal acostumbrados y lo vamos a ver, pasa en el gobierno federal, ya llevan 6 años, más 1 más son 7, y piensan que nacieron allá. Los que están no se quieren ir, los que estuvieron quieren regresar y a que no le toca, pues quiere que le toque, ¿no? Perfecto, pues hacemos una pausa comercial, regresamos en esta mesa de análisis político, derecho de réplica. Volvemos. Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes. Ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo.
No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Muy amables, apreciamos que siga esta noche en sintonía a través de esta señal vía streaming. Oiga, segundo tema para platicar, Alejandro, Daniel, bienestar en tu escuela. El gobierno del estado ya está preparando este regreso a clases con estímulos para los alumnos, como son la entrega de paquetes escolares que incluye mochila, zapatos, uniforme, la chamarra, útiles escolares. La pregunta, Alejandro, Daniel, ¿se combate la, no sé, deserción escolar con ese tipo de apoyos que da el gobierno? Yo creo que en parte, Tony, porque en muchas comunidades, y lo debatíamos antes de entrar a este tema, que decías que la gente no llevaba a sus hijos por la pobreza extrema en la que iban y que no podían hacerse cargo de los útiles escolares. Entonces no los llevaban y se quedaban en casa, los ponían a trabajar. Yo creo que se combate en parte mucho el rezago a la pobreza, ayuda a la economía familiar, Tony, porque estamos hablando de una estructura económica, un conjunto global de más de tal vez 1,500, 1,800 pesos por persona y que incluye pues estos zapatos, mochilas, útiles escolares y todo lo que conlleva. No hay necesidad de comprar nada porque los libros obviamente son gratuitos y para las escuelas públicas se les entrega ya todo. Lo único que hay que hacer es llevar al alumno y tomar clase. Entonces, si bajo ese camino estamos, sí hay un combate al rezago educativo, porque ahora ya ya no hay pretexto para no llevar a tus hijos, ¿no? Y esto amplía la forma en la que la educación va avanzando a través de estos apoyos. Me parece un programa que ha funcionado, un programa útil para las familias que ya no puede ser quitado. ¿Por qué? Porque ya la gente lo espera, porque es parte ya de la entrada escolar a la escuela. Dani, ¿qué opinas? Pues bueno, la realidad es que si comparamos tiempos, un útil, una libreta, un lápiz, claro que ayuda, por supuesto que ayuda. No sé hasta qué punto esto tenga que ver su relación con la deserción escolar. Creo que hay muchos otros factores, pero definitivamente es un buen programa, es un buen programa de apoyo como muchos otros que hay. El gran riesgo está en no hacer los checks, el check-in y el check-out de que hemos hablado casi siempre. No solo es hacer la lista de a ver a quién le va a tocar, no es solo entregarles lo que les vamos a repartir, es también revisar que se esté utilizando. Eh, Tristemente, en otros programas, en otros apoyos, algunas becas, finalmente esas becas acababan, ese dinero acababa o acaba, dicen algunos, en manos de padres de familia alcohólicos, drogadictos, y entonces no sirve para lo que se planeaba hacer. El incremento, en el caso de las becas escolares, por ejemplo, el incremento de motocicletas, de bicicletas en los pueblos de Yucatán tiene alguna relación porque, bueno, empezaron a comprar, a adquirir algo que no podían adquirir, pero ese no era el objetivo. El objetivo era, pues, de facilitarles las posibilidades de tener acceso a una educación mejor. Quizá una laptop, quizá un teléfono celular. Acuérdense en la pandemia que había que estudiar a distancia y no había forma en las casas porque no todas las casas tenían acceso a internet. Entonces, yo creo que aquí lo importante es hacer el check. No solo es entregarlo. Recuerdo otras épocas cuando reempezaron estos programas en otros gobiernos, donde de repente llegabas a una casa o a un sindicato y veías un cuarto lleno de libretas, porque las pedían para entregarle a sus agremiados y por alguna razón se quedaban atoradas por allá. Pasaba con los zapatos escolares, por ejemplo. Bueno, no vaya usted tan lejos. ¿Cuántas veces va usted en automóvil manejando y pasa un motociclista y tiene su mochila de apoyo escolar donde vienen los útiles que entregan? Esas están andando porque las usa el papá, las usa el tío. Es más, las venden hasta en los tianguis. Cuando necesitas tú un bulto para meter algunas cosas, pues lo puedes conseguir a precios muy económicos. Entonces, por favor, use lo que se le está dando para lo que tiene que ser. No pierdan el objetivo.
porque si el objetivo se cumple, para Yucatán le va a ir mejor, vamos a tener estudiantes pues con una posibilidad de poder salir adelante que hace muchos años no había. ¿Cuánta gente dejó la escuela por no temer para una libreta, Tony? Yo creo que la deserción y el reforzamiento hacia la educación, es decir, ¿por qué desertan los niños? Por problemas económicos, sí, en algunos casos graves, por drogadicción, etcétera, ¿no? Pero yo creo que este programa, no sé si lo ven de esta forma, ayuda a la economía familiar, desde luego, y simplemente fortalece esa decisión. Si tienes 2, 3 o 4 hijos, imagínense nada más el ahorro que hay en septiembre en un hogar por parte de esto, ¿no? Y es un material que he visto no de excelente calidad, pero tampoco de la pésima, o sea, de lo más pésimo que puede asistir. Es un material intermedio que dura lo que tiene que durar y que esos zapatos, esa mochila, sí son utilizados. Y como bien señalas, Daniel, a veces hasta la chamarra es utilizada por el papá, pero bueno, porque en ocasiones hay una pobreza extrema que sirve para eso, ¿no? Entonces, pues la chamarra, a veces vemos el logotipo y todo en cualquier parte de la ciudad de Mérida o de Yucatán con eso. Pero bueno, en términos generales se me hace un buen programa que no debe nunca, yo creo, extinguirse. Sí, debe irse evolucionando. Había momentos, de repente entregaban, había un contubernio, que espero que no lo haya ahora, entre los agremiados de la Cámara de Comercio de Mérida. Y entonces lo que ocurría es que te limpiaban la bodega. Entonces las libretas que venían con el dibujo de la temporada pasada, que ya no vas a poder vender en mostrador, porque pues no son tan accesibles, entonces tendrías que ponerlos en un botadero a un menor precio, un precio de remate, pues son los que paqueteaban y era lo que acordaban con el gobierno les pagaba y ellos vendían la limpieza de sus bodegas. Digo, esto me suena un poco, cambiando un poco de tema, con lo que hacía la PGR, con aquella piratería de discos. Decomisan tantos miles de CDs. Sí, los de la temporada pasada, los que ya no se vendían, los que estaban en la bodega, se los daban a la PGR se paraba el cuello y decía, estamos chambeando, véanlo, ya sacamos de circulación la piratería. Y todo el mundo feliz, era un arreglo. Esto ocurría con los útiles escolares. Esperemos que ahora igual se transparenten los acuerdos, los convenios, quién los vende y que la calidad sea buena. Yo creo que la gente lo merece y también considero que, pues bueno, es por el futuro de Yucatán, de nuestros niños. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con otro tema para platicar esta noche con ustedes. Volvemos. Continuamos esta noche en esta mesa de análisis político, derecho de réplica, con dos grandes periodistas, Alejandro Sánchez Bésquita y Daniel Barquet. Tercer tema para platicar con ustedes esta noche son estos viajes al extranjero de flamantes políticos, la mayoría emanados de esta fuerza política de Morena, pero nadie va a Estados Unidos, pero están, vaya, de alguna forma etiquetando Morena Tours. Andan paseando en pleno verano los políticos, me imagino y quiero pensar con recursos propios. La verdad es que tienen derecho a viajar. Sí, claro. Si tienes y puedes, ¿por qué no hacerlo? Son seres humanos. Ahora, la pregunta es, ¿debes? Son cosas diferentes. Una cosa es ¿puedo? Sí, y otra es ¿debo? Si ellos son los que empezaron con esta doctrina juarista que se la apropia López Obrador del tema de la austeridad republicana, eso fue de Benito Juárez, no fue de López Obrador,
Entonces, como que hay un contraste. Quiere decir que si gano más, me puedo pasear más. Habría que preguntar, porque antes cuando lo hacías decías, bueno, Peña montado en el asiento de su jet. Ok, ya no es el jet presidencial, pero son vuelos privados. Son vuelos privados como en el que se ve al hijo del expresidente en un avión en Japón. Andy. ¿Puede? Sí. ¿Tiene? Sí, seguramente. Algunos dicen, bueno, ¿cómo lo ha demostrado si no había tenido un empleo razonable durante 20 años? Bueno, cosas de gobierno. Y el tema nos lleva a una paradoja. No somos iguales. No son iguales porque son los mismos. Es la naturaleza del político mexicano. Está en él. Tenemos gobernadores hoy, el gobernador de Campeche en Países Bajos. Tenemos viajes al extranjero. Tenemos gente de primerísimo nivel como el secretario de Educación comiendo en restaurantes donde la carta por lo menos supera los 2,000, 2,500 pesos para uno o dos comensales. Entonces, yo creo que aquí hay una crisis porque habían dicho que no lo iban a hacer. Ahora te dicen, es que son mis recursos. Noroña lo decía, yo viajo en primera clase ahora porque son mis recursos. Claro, antes no tenía ni para el metro. Bueno, entonces, ¿son iguales? ¿Son diferentes? ¿Se puede? ¿No se puede? Austeridad. El señor presidente, una cosa que se le admiró a Andrés Manuel López Obrador, que entre el discurso y los hechos, al menos él solo tenía 200 pesos en su cartera. Y háganle como quieran. El señor no tenía tarjetas de crédito. El señor no mostraba este derroche. De alguna manera, pues hay que reconocerle eso a Andrés Manuel López Obrador. Y hoy hay que escuchar a Claudia Sheinbaum que les está diciendo, oigan, esto no se debe hacer, no se puede hacer porque están jugando con el dinero del pueblo. Entonces yo creo que por allá va un poco el mensaje y que el que tenga oídos, pues que oiga, ¿no? Alejandro Sánchez, ¿qué opina? Yo creo que estamos en un terreno muy, muy dividido en cuanto a la perspectiva, lo que se cree que es. Estoy de acuerdo con que un político de alto nivel pueda darse el viaje que quiera, sí. ¿Cómo se comprueba que no fue pagado con sus recursos? Es muy difícil comprobarlo. Y si alguien dice que fue pagado con los recursos de uno mismo, ¿cómo comprobarlo? Es muy difícil, Antonio. Entonces, la gente lo ve. Oíamos las grandes y palabras sabias y con un gran significado gramatical de nuestra ex titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Por eso digo de alto nivel. Yo con mi dinero hago lo que me dé la chingada gana. Así lo dijo. Y tiene razón. Si es cierto, si se comprueba que fue pagado con recursos públicos, pues entonces que tengan hacia mí una denuncia. No ha sucedido ni con el secretario de Educación, Mario Delgado, ni tampoco con Andrés López Obrador, Andrés Beltrán, López Beltrán, perdón, se me fue la... pero, ¿cómo comprobarlo, Antonio? ¿Cómo decir que lo pagó con sus propios recursos? Es allá donde está el terreno de la duda. Entonces, muchos pensamos que fueron pagados con recursos públicos porque lo que ganan, bueno, en lo que ganan sí realmente pueden darse esos lujos, Tony. Entonces, quizá en momentos de la actuación política, no lo deben de hacer. Cuando ya terminen, pues ya que lo hagan, ¿no? Claro. O sea, pienso eso. Ahorita si vemos al presidente López Obrador o vemos al presidente Felipe Calderón y todos los que pasaron, Enrique Peña Nieto en España viviendo, dándose esos viajes, Ernesto Zedillo Ponce de León viviendo también fuera del país, pues bueno, ya están ellos, se supone que lo hicieron con recursos públicos o lo hicieron con recursos de la propia administración pública. Es allá donde está. Por eso digo que son terrenos peligrosos, son terrenos de duda, porque no hay una comprobación. Entonces, eso es lo que están haciendo. Dani, pero tú dijiste algo muy cierto. Decías, pueden, sí, deben. Aquí el tema es deben, es la doctrina de ellos. Tony, bueno, es un tema siempre de dudas con cualquier político de cualquier gobierno de cualquier parte del mundo. Estoy en mi horario libre. ¿Cuál es el horario libre de un político? Es que son mis vacaciones.
¿Alguien que gobierna un estado, que gobierna una ciudad, que gobierna un país, tiene vacaciones? Porque sabemos que su gobierno, su periodo tiene fecha de caducidad. Son 3 años para gobierno, para alcaldías, para diputaciones, son 6 años para gobernadores, para senadores, para presidentes. Entonces, lo único que sabemos es que tienes un inicio y tienes fecha de caducidad tatuada en los libros de historia. Ahí se va a acabar tu gobierno. Entonces, ¿tienes vacaciones? ¿Vas a tomar vacaciones? ¿Tienes horas libres? Tu teléfono celular, ¿lo pagas tú o te lo tiene que pagar la ciudadanía porque es una herramienta de trabajo? Tus 3 comidas al día, si estás laborando, ¿tienes que cobrarlas, pagarlas tú o te las debe pagar la ciudadanía? ¿Hasta dónde se rompe este pequeño hilo y hasta dónde puede llegar el fanatismo de algunos de querer cubrir que lo que hacía Peña Nieto estaba bien, que lo que hacía Calderón estaba bien, que lo que hacía López Obrador estaba bien? Por ejemplo, si la esposa de López Obrador tiene hoy a sus hijos viviendo en España, a su hijo más pequeño, si ya lo inscribió en la Universidad Complutense de Madrid, una de las más caras y más prestigiadas también, además del mundo de habla hispana, ¿es correcto o es incorrecto? Tiene su sueldo, trabaja. Bueno, sí, pero no son las personas que pidieron que España ofrezca una disculpa pública por la conquista de México y hoy están pidiendo la nacionalidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que tener un poco de congruencia. El caso de Fernández Noroña, aquel del PT, aquel que hacía plantones, platicábamos con él en Chichén Itzá hace algunos años cuando fue a hacerle un plantón para impedir una gira presidencial. Hoy lo vemos que es otra persona, que viste diferente. Esos políticos, a mí un político me llegó a decir, oye, mira esas gentes, ¿cómo se atreven? Tienen guayaberas de 1,500 pesos. Hoy las usa él todos los días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un poco de congruencia. Un poco de congruencia es tener un poco de madre. Un poco de congruencia, por favor. Insisto que estamos en un terreno confuso. El hecho y el derecho. El deber ser o el no deber ser. Entonces, si yo soy un político que me doy estos lujos comiendo en restaurantes caros, allá entra la duda. Para el pueblo es recurso público. Para ellos es recurso propio. Entonces entra un terreno confuso en donde no hay una comprobación, porque no se está viendo que hay un desvío de recursos. Esos viajes, ¿quién los pagó? Podemos ver la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito del funcionario. Pedírsela sería iniciar un delito. No es posible hacerlo. Claro. Entonces, ¿cómo lo pagó? ¿Lo pagó con su tarjeta de débito, tarjeta de crédito? Podemos pensar que fueron con recursos propios. Ahora ya entendemos por qué quisieron acabar con el Instituto de Transparencia. Ya no tenemos opción ni siquiera de preguntar eso por transparencia, porque antes te podían decir, bueno, no tenemos información o negártela y proceder a una negativa ficta donde tú podías demandar al encargado de esa área y a él era el que iban a destituir o inhabilitar. Pero el funcionario que se gastó ese dinero, que no sabemos de dónde se lo gastó, pues no le va a pasar nada y sigue igual que antes. Entonces, ¿no somos iguales? Son los mismos. Molesta porque podemos o la gente puede pensar que se están gastando recursos propios. ¿Cuándo es grave? Cuando se comprueba. Por ejemplo, veíamos a los hijos de Enrique Peña Nieto viajando en aviones del sector público yéndose hacia el continente europeo. Eso sí molesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya entonces entran recursos del gobierno, tuyo, mío. ¿Por qué? Pero en estos casos no hay manera de comprobar y se defienden los políticos diciendo, bueno, es mi dinero. Sí, bueno, o sea, antes usaban helicópteros, antes usaban aviones de la Fuerza Aérea, antes, bueno, ahora usan otro tipo de cosas, pero sigue la duda. Y acuérdense ustedes que en comunicación no hay vacíos. Si tú no ofreces la información, el ruido, el chisme, el rumor la va a llenar. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, llegar, y hoy sí como hacemos cualquiera, si alguien ha trabajado en una empresa que le dan un viático, entonces tiene que demostrar en qué se lo gastó peso por peso. Y por allá, sí habrá gente que diga, bueno, y se clavó el dinero del viático. Bueno, esa es otra historia. Perfecto, pues cerremos esta noche con el comentario final, Alejandro. Pues yo creo que
Iniciamos con el primer tema de Cecilia Patrón. Me parece un mensaje que le da a los políticos, a la estructura del PAN, de que en su gobierno no va a permitir la corrupción. Y si la hay, pues que se atengan a las consecuencias. Vemos hoy, pues este último tema también que me pareció muy importante, que está en el terreno de la duda. ¿Cómo comprobar si realmente un político que se fue hasta el fin del mundo a pasar sus vacaciones fueron pagados con recursos propios? Y la duda es de que hayan sido pagados con recursos públicos. Ahí es un terreno confuso que realmente está en cada quien de los políticos decir, bueno, pues hoy estoy acá y no lo voy a comprobar. Simplemente si me creen bien y si no, pues allá ustedes. Daniel Barquero. Bueno, lo primero, reconocer, Cecilia Patrón está limpiando la casa y eso está muy bien, es su primer año y sobre todo gente que no está siguiendo su ritmo y que no está entendiendo que el Partido Acción Nacional que ellos representan con otras vertientes también, se está jugando la vida en el Ayuntamiento de Mérida, en el caso de Yucatán. Si no hay una buena administración en Mérida, no va a haber futuro para Acción Nacional en 2030. Y la única esperanza en este momento, la que tienen, la que ha presentado, es Cecilia Patrón Laviada. En el caso de los útiles escolares, por favor, hagamos bien el check, que las cosas lleguen y sirvan para lo que se dan, que no se desvíen recursos. ¿Por qué? Porque mucha gente antes no podía estudiar porque no tenía para un libro, no tenía para un lápiz. Hoy esa posibilidad está al alcance y esos son los programas que realmente motivan porque ves que puede haber resultados favorables. Y por último, seguimos con esta narrativa del no somos iguales. Bueno, es que no son iguales, son los mismos. Y esto lo podemos ver a lo largo y ancho del país, donde del total de gobernadores de Morena, pues casi 3/4 partes y un poco más proceden del PRI, proceden del PAN, estuvieron Movimiento Ciudadano, estuvieron en otros lados. Entonces, por favor, que se dediquen a gobernar y que se dejen ya de esta polarización de ustedes, nosotros. Hoy todos somos mexicanos, todos somos yucatecos, todos tenemos que estar a la expectativa de lo que pasa con este país. Y si le va bien a la presidenta, nos va a ir bien a todos. Por eso hay que trabajar juntos. Excelente. Alejandro Sánchez Mezquita, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Daniel Barquet, como siempre, un placer. Muy buenas noches. Honrado también de contar con su distinguida sintonía. Gracias, buenas noches. La próxima semana, una nueva cita. Hasta entonces.